En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, adelantamos el primer domingo de octubre, según la costumbre, la fiesta de mañana de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Una fiesta que está bien integrada, no solamente en la devoción del pueblo de Dios, sino también dentro de la Sagrada Liturgia, puesto que, no siendo el rosario ninguna parte del oficio divino, se ha considerado el salterio de los fieles, así como los miembros consagrados de la Iglesia, los sacerdotes, los monjes particularmente, los religiosos, han tenido siempre la obligación de ofrecer el sacrificio de alabanza a Dios nuestro Señor, que es el oficio divino. A los fieles se les ha propuesto también que ofrezcan estos misterios del Santísimo Rosario con las Ave Marías, para que participen verdaderamente de la oración cristiana, ofreciéndola por la Iglesia, ofreciéndola por sus necesidades particulares y por las de tantos otros. Y es que del cielo se nos ha confirmado que es esta una oración predilecta para la Santísima Virgen. Pero la fiesta del Santísimo Rosario no siempre se llamó así. Se conmemora en este día un hecho, el triunfo de la Liga Cristiana contra el poder turco, que era una amenaza para la supervivencia de la fe en Europa, lo que supuso arrasar hasta el exterminio aquellas tierras y naciones donde el cristianismo había sido tan floreciente en los primeros tiempos y del que no quedó prácticamente nada. Se volvía nuevamente una posibilidad en el continente europeo. Y por tanto, no solamente en este acontecimiento de Lepanto, con lo que supuso el triunfo de la Liga Cristiana, con el auxilio especial de la Santísima Virgen, como el mismo Sumo Pontífice San Pío V lo constató e instituyó esta fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, conmemorando aquel prodigio, sino que después también hubo otras amenazas que también quedaron marcadas por la intervención de la Santísima Virgen y como la Iglesia supo instituir como muestra de gratitud también fiestas en honor a Nuestra Señora. Y por tanto se nos presenta también el Santo Rosario como un arma, evidentemente no un arma violenta, pero un arma eficaz. La concepción no es otra que aquella de la vida cristiana como una milicia, como una lucha, y que no es una teoría de la Iglesia, sino que está en la misma revelación. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio que el reino de Dios se alcanza con violencia. No he venido a traer paz, sino guerra. Palabras difíciles de comprender, lenguaje oscuro el que utiliza nuestro Señor Jesucristo, cuando verdaderamente Él es el príncipe de la paz. Pero es que en la vida cristiana la primera violencia es con uno mismo, con las pasiones, las concupiscencias, los apetitos de la carne, que tantas veces nos hacen la guerra y contra los que tenemos que estar en guardia y a menudo luchar. Pero también hay otros enemigos
que son el demonio y el mundo. El demonio, que es aquel antiguo tentador del Génesis, que bajo la apariencia de una serpiente sembró la cizaña en el corazón del hombre. La desobediencia de nuestros primeros padres trajo nuestra ruina, porque nos cerró el cielo, porque nos enemistó con Dios, porque borró de nosotros y confundió la imagen y la semejanza, distorsionándola con el pecado. Y sin embargo, en ese mismo momento se pone proféticamente la solución a aquel conflicto inicial. Ipsa conteret, una mujer te aplastará la cabeza cuando tú la intentes dañar en el calcañar. ¿Quién es esa mujer misteriosa? Es la mujer gloriosa y brillante del Apocalipsis. Es la Santísima Virgen, Nuestra Señora, que ya está asunta en cuerpo y alma a los cielos y ya reina para siempre junto a su Hijo nuestro Señor. Por eso la vida cristiana es esa lucha, ese combate cósmico que nos dice el apóstol San Pablo. Él nos habla de las armas para este combate y va describiendo la coraza, el yelmo, el escudo, toda la guarnición propia para hacer frente a esos enemigos del alma que son los enemigos de nuestra salvación. Pero fue precisamente un santo español el que recibió una nueva arma que proponer a la cristiandad. En su lucha contra el mal, contra la herejía, contra la distorsión de la verdad que se extendía como una plaga por el sur de Francia, por el norte de Italia, por tantos pueblos otro tiempo cristianos, como era la herejía de los cátaros y de los albigenses, y que ni siquiera las cruzadas o la cruzada contra los cátaros que había emprendido la Iglesia no había realizado verdaderamente con eficacia lo que se había propuesto, sino que había regado en sangre tantos pueblos y ciudades arrasadas. Y será Santo Domingo quien reciba del cielo este don precioso, el Santo Rosario, precisamente para vencer con este arma todo el mal que se estaba difundiendo y quedará ya para la historia una señal eficaz que nos ayude en nuestra lucha contra el poder de las tinieblas. Porque el Santo Rosario, como quedó constatado, es el arma de nuestro tiempo para vencer a estos enemigos infernales. Y así lo vemos en las últimas apariciones más reconocidas por la Iglesia, que han tenido como mayor repercusión en la cristiandad en los últimos tiempos. Nuestra Señora en Lourdes y Nuestra Señora en Fátima insistirán en la necesidad del Santo Rosario para traer la paz en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en el mundo. Como no se reza el Santo Rosario, las familias van a la ruina. Como no se reza el Santo Rosario, la sociedad se abandona a cualquier cosa y busca entretenerse, aunque sea con cosas que objetivamente saben que son falsas y mentiras, rechazando abiertamente el bien y la verdad.
Como no se reza el Santo Rosario, nuestro mundo está en continuas tensiones de guerra. Nos preocupan cuando éstas salen a la luz o cuando los medios de comunicación le dan bombo y platillo, poniendo el foco en lo que interesa en cada momento. Pero que el mundo está viviendo una guerra, un combate cósmico, es una realidad. Vemos la lacra social que hay de asesinatos, de crímenes. Cualquier cosa espantosa que se nos pudiera ocurrir, hoy se cumple. Toda clase de atropellos, de violaciones. Y por eso es necesario entretener, para que podamos sobrevivir entre el llanto que esto nos debería producir y al mismo tiempo el entretenimiento que nos hace mirar para otro lado para poder ir sobrellevando. El Santo Rosario es el arma eficaz que se nos dio por medio de Santo Domingo desde el cielo. Y por eso en esta fiesta hemos de acercarnos cada vez más a la Virgen Santísima, que no deja de ser el puente, el camino, la mediación que Dios nuestro Señor escogió para que nosotros vayamos al encuentro de Jesucristo, en definitiva para que nosotros encontremos el sentido de nuestra vida, la luz, el camino, la verdad, aquel que tiene palabras de vida eterna, aquel que es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque el Santo Rosario nos lleva al Evangelio. El Santo Rosario nos lleva a contemplar los misterios de la vida de Cristo y cómo la Virgen Santísima tuvo un papel singular en la obra redentora de su Hijo y que sigue teniéndolo también a lo largo de la historia de la Iglesia, porque ella es lo que nosotros estamos llamados a ser, porque en ella contemplamos nuestra meta, lo que la Iglesia un día gloriosa será resplandeciendo para toda la eternidad, ya en María, en su asunción gloriosa al cielo, en su coronación como Reina y Señora de todo lo creado, se prefigura la meta de nuestra existencia. Por eso es tan importante el Santo Rosario, y por eso esa bendita rutina de rezar una y otra Ave María nos lleva a las mismas palabras del Evangelio, a las palabras del Arcángel San Gabriel, a las palabras de la prima Santa Isabel. Nos lleva a rezar con lo que se nos ha revelado, con lo que Dios mismo nos ha dicho. Nosotros podemos pensar, rezamos en latín y no sabemos lo que rezamos. Podemos tener la certeza de que aunque no lo sepamos, le agrada a Dios nuestro Señor, o bien porque esas palabras nos las ha dicho Él y son parte del depósito de la fe, de la revelación, o porque la Iglesia, con la autoridad que tiene, nos garantiza de que a Dios nuestro Señor le agrada y por tanto tenemos la confianza filial de que lo que pedimos, lo que rezamos, va a ser grato a Dios y nos dará el fruto, la gracia que queremos alcanzar. A veces razonamos más de la cuenta. Queremos que todo sea demasiado comprensible y ofuscamos el misterio y ofuscamos al mismo tiempo el amor. La religión no es solamente entender y comprender. Nuestra religión es amar. Claro que tenemos que conocer para amar, pero Dios nuestro Señor nos habla tantas veces desde el claro oscuro, nos habla tantas veces desde el misterio, desde el signo, desde esa apariencia que todavía no se nos ha manifestado
de una forma totalmente plena, porque tiene que dar paso también a nuestra fe, a nuestra confianza. Que nos sirva esta fiesta del Santísimo Rosario para adentrarnos en el misterio de Cristo, en el misterio de María, en el misterio de la Iglesia. Para que nosotros mismos demos gracias a Dios por los prodigios que el Señor ha realizado en medio de nosotros, que han marcado nuestra historia, que son representaciones claras de cómo Dios no deja a su pueblo, pero también para que tengamos la convicción de que no debemos nosotros de dejar a Dios, porque si no tenemos fe, el Señor hará lo mismo que cuando fue a su pueblo, y dice el Evangelio, no hizo allí ningún milagro por su falta de fe. Si creemos, si tenemos una convicción profunda en la misericordia y en el poder de Dios, veremos mover montañas. Si por lo contrario todo lo llevamos al ámbito de la razón, de lo constatable, de lo que podemos comprobar científicamente, nos estamos alejando verdaderamente del misterio de Dios y por tanto no solamente no veremos milagros, sino que nuestra vida perderá la razón última y principal de su existencia, que es haber sido creados para ser felices y que solamente la felicidad la encontraremos junto a Dios. Él es, en definitiva, nuestra bienaventuranza eterna. Él es el anhelo que llega a plenitud, que colma nuestra sed de felicidad, de grandeza, de belleza, de perfección, de bondad que hay en nuestro ser. Pues la Santísima Virgen interceda por nosotros en este mes de octubre, mes del Santo Rosario. Retomemos esta oración, propongámonos todos los días rezarlo, propongamos también darlo a conocer a otras personas que tengan el hábito de rezarlo y pidamos por medio de este alma que triunfe la verdad, que triunfe la Iglesia frente a sus enemigos, que son los enemigos de Dios, que son los enemigos de nuestra salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.